¿Qué estás haciendo? Pues acá leyendo la Biblia, ¿Y si entiendes? un poco, algunas cosas. Llámale a Felipe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el Salmo 23, un salmo escrito por David. El mismo David era un pastor. De hecho, varios de los personajes de la Biblia fueron pastores. Era un oficio muy común en toda esa región de Galilea y de Judea. Pero de repente David, que era un salmista, un escritor de versos, de canciones, de himnos, tomó esta analogía acerca de cómo Dios era su pastor y siendo su pastor nada le faltaría, descansaría en él. Es Dios el que pastorearía su vida. David estaba haciendo referencia a Dios como su pastor, que le suplía de todo, de aliento, de cuidado, de protección, de provisión. Me encanta como dice al final en el verso 6, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Uno de los profetas, Miqueas, en el capítulo 5, verso 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Miqueas estaba hablando proféticamente de uno que vendría, uno que es igual que Dios porque sus días son desde la eternidad, pero uno que nacería en esta tierra, precisamente en una pequeña ciudad, pequeño pueblo llamado Belén Efrata. Y utiliza esta misma analogía, Miqueas, que aparece en el Salmo 23, como un pastor. Él apacentará con poder de Jehová, Él los guiará. Al final pareciera que, para que no quepa duda, dice, y este será nuestra paz. ¿De quién está hablando el profeta Miqueas? ¿Y por qué se relaciona tanto con aquel que es nuestro pastor, Dios? Bueno, 3 sabios de Oriente, sin duda sabiendo las profecías que Daniel había escrito, habían sido guiados por una estrella hasta la región de Judea. En algún momento esta estrella se les perdió de vista y cuando llegaron a Jerusalén preguntaron en dónde habría de nacer el rey de los judíos. Llegaron hasta el templo a preguntarle a Herodes. Herodes llamó a los sacerdotes y les preguntó que dónde iba a nacer el Mesías. Ellos le contestaron con esta escritura de Miqueas capítulo 5 verso 2, en Belén Efrata. Y así fue. Estos 3 sabios de Oriente salieron de la presencia de Herodes para ir directamente a esta ciudad y encontrar efectivamente que ahí había nacido Jesús, el Mesías, el prometido, aquel que vendría a apacentar al pueblo, aquel que es nuestra paz.
De hecho, Jesús en Juan capítulo 10 habla de sí mismo como un pastor. No solamente como un pastor, sino como el buen pastor. En Juan capítulo 10, verso 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús toma esta analogía y siendo Él el que nació en Belén, cumpliendo la profecía de Miqueas, Él vino para ser el buen pastor, para tomar las ovejas y guiarlas, pero más allá de solamente guiarlas, Él dice, pongo mi vida por las ovejas, porque ese es el papel del buen pastor, su vida da por las ovejas. En Juan capítulo 10, un poco más adelante, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesús, al decir esta última frase, yo y el Padre uno somos, está haciendo referencia a su eternidad, a esa misma eternidad que utilizó el profeta Miqueas para describirle, desde los días de la eternidad. Pero Jesús nos deja en claro que es Él el que da la vida por las ovejas. Las ovejas oyen su voz y le siguen, y no hay nada que pueda arrebatarlas de la mano de Él ni de su Padre. Sin duda, el dar esta vida eterna representa esa paz que vendría a ser el Mesías. Él es nuestra paz. Así que cuando Miqueas capítulo 5, verso 2 en adelante nos describen de aquel que vendría a apacentar, está hablando de Jesús. El mismo Jesús lo confirma. El mismo Jesús, hablando de sí mismo, dice, yo doy mi vida por las ovejas. ¿Sabes? Jesús vino siendo Dios y naciendo de una mujer, caminó por este mundo sin haber cometido pecado, sin haberse hallado engaño en su boca. Él vino para vivir una vida justa, pero al final Él entregó su vida por nosotros. Él mismo lo dice, nadie me quita la vida, yo pongo mi propia vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Jesús es el que da su vida por nosotros. Nadie le quitó la vida. Él tiene el poder para recuperarla, y así fue con Jesús. Jesús en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Él es el buen pastor. Y sabes, necesitamos reconocer su voz. Sin duda Él nos conoce. Él conoce sus ovejas. El día de hoy quizás estás escuchando por primera vez la voz de ese pastor que te llama a su redil, que entrega su vida por ti. Escucha su voz y ven. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A dónde podríamos seguirle? Sino aquello por lo que murió por nosotros. Le podemos seguir a la vida eterna. Él es nuestra paz. Él es el que arregla el conflicto que tenemos con Dios. Porque siendo pecadores, estamos ausentes. No podemos estar delante de Dios. Al no tener una relación con Dios, estamos condenados a vivir una vida eterna fuera de la presencia de Dios. Pero si tú oyes hoy su voz y comienzas a seguirle, Él te dará vida eterna.
Entrega tu vida al Señor Jesús. Gracias por estar con nosotros en este episodio número 9, penúltimo de esta temporada. La próxima semana tendremos el último episodio de esta temporada, así que no dejes de regresar para escuchar el último episodio. Mi nombre es Fermín Cuarto, esto es Llámale a Felipe. Síguenos a través de las redes o mándanos un correo a llámaleafelipe@gmail.com. Nos vemos.